Buenas tardes. El presente video tiene como objetivo ilustrar un análisis de componentes principales utilizando la herramienta MATLAB. Los integrantes del presente trabajo es Félix Fabián Cortés y Luis Gabriel Prieto, y básicamente los objetivos que se tuvieron en cuenta pues son: primero, definir en qué consiste el método de análisis de componentes principales; segundo, tener en cuenta la obtención de los datos; y tercero, todas las operaciones matemáticas relacionadas con el modelo para finalmente obtener gráficas y poder concluir a partir de ellas el comportamiento de los datos originales. Entonces, básicamente, pues un análisis de componentes principales parte de una tabla de datos cuantitativos y busca obtener una representación en pocas dimensiones de los objetos, perdiendo el mínimo de información. Esto quiere decir que se busca representar el comportamiento de algo con muchas variables, utilizando pocas variables que representan la mayor parte de esa información y presentan el mínimo de pérdida de información. Un ejemplo, pues digamos, de aplicación de esto es cuando se comprimen imágenes, en donde pues mediante la reducción del tamaño, o sea, lo que se busca es que con unas variables representan las imágenes, la mayor cantidad de información de la imagen con el mínimo de pérdida de información, valga la redundancia, de la misma imagen. Como tal, pues dentro del modelo lo que se busca también es obtener variables sintéticas que están basadas en las variables originales de las tablas de datos, y estas nuevas variables pues no están correlacionadas entre sí. Entonces, pues ya la solución matemática de este modelo busca calcular los valores y vectores propios de la matriz de correlaciones. Entonces, lo que se hace es partir de una matriz de datos que tiene m columna de variables y n individuos. A partir de allí, lo que se busca es buscar la recta que mejor se ajuste a la nube de datos, después buscar el plano que mejor se ajuste a la nube de datos, y después buscar el espacio que mejor se ajuste a la nube de datos. Entonces, pues, ¿cuál es el teorema que tiene el análisis de componentes principales? Que el plano de mejor ajuste contiene a la recta de mejor ajuste, y que el espacio de mejor ajuste contiene al plano de mejor ajuste, y así sucesivamente. Entonces, pues digamos que los criterios que se tienen en cuenta en el análisis de componentes principales es que el error cuando uno hace las regresiones sea el mínimo, y que la variancia aborde la máxima cantidad de información posible. Entonces, ya a partir de allí pues se procede como a abordar los datos y posteriormente pues a realizar la programación. Eh, Buenas tardes, pues les vengo yo a mostrar como una especie de metodología para el desarrollo del PSA o de análisis de los componentes de análisis principales. En este caso se podía utilizar o integrar a MATLAB una tabla de datos de X o Y revista, pero en este caso pues lo que se quiso hacer es como mostrar herramientas para que él mismo me empiece a generar los datos. El primer paso prácticamente fue como utilizar la herramienta random de MATLAB para que me generara datos de 0 a 1 imprimiéndome 80 datos. Para esto se generaron se generó una matriz de los datos X1 y X2 para la componente en X, y Y1 y Y2 para la componente en Y. El segundo paso que se utiliza para generar el PSA es empezar a sustraer la media matemática de las variables que se están utilizando. En este caso se saca la media de la variable X y la media de la variable Y, y se restan con la variable original para generarme el primer como subpunto del PSA, que es la desviación estándar y la varianza de los datos. Para este caso se empezó pues
se saca la media por el comando pues median de MATLAB, y por medio de este pequeño código se generan los datos nuevos ajustados a partir de la media de los datos de X y Y. Este pues comando ONES prácticamente lo que me está formando es una matriz de unos para que pues me haga la multiplicación de las matrices y solo me imprima la columna 1. Aquí se presenta como el comando o el pequeño código para imprimirme los datos nuevos por medio del comando plot, y los datos X y Y, que son los datos que no están, son los datos originales, por medio también del comando plot. El tercer paso es prácticamente calcular la matriz de covarianza. Ya con los datos ajustados, es decir, con la media de los datos X y de las variables X y Y, se calcula la matriz de covarianza utilizando este pequeño comando que es el comando COV, en donde pues se utilizan los datos ajustados con la resta de los valores en X y los de X media, al igual para los de Y pues se puede decir, para este caso se genera una matriz de 2×2 en donde se saca la covarianza para la variable en X ubicada en el punto en X, igual para XY, igual para YX, igual para YY. Eso quiere decir que la covarianza en diagonal prácticamente me va a dar el mismo resultado, tomando como objetivo solo la covarianza en XX y en los puntos Y, Y. El cuarto paso es el cálculo de los vectores propios y de los valores propios de la matriz de covarianza. Pues como nosotros sabemos, para hacerlo digamos teóricamente es necesario nosotros calcular la matriz, pues tener la matriz identidad, con la matriz identidad restarla a la matriz original y sacar el determinante de eso. El determinante de esa resta entre la matriz identidad y la matriz original me va a generar como una ecuación cuadrática, en donde pues las raíces de la ecuación cuadrática me van a ser los primeros puntos de los valores propios que se van a empezar a utilizar en el sistema. Para el cálculo de los vectores y valores propios es necesario tener una compatibilidad en el tamaño de las matrices. Una de las propiedades de los vectores propios es que solo pueden funcionar cuando las matrices son cuadradas. Eso es como una de las propiedades más importantes para el cálculo de los vectores propios. Para el cálculo de estos vectores propios y valores propios se utilizó el comando EIG, en donde me va a representar una matriz desde B y una matriz desde D. En este caso la matriz que me genera con los valores de D son los valores propios, y la matriz B es una matriz que está completamente llena. Cabe resaltar que la columna de la matriz B es prácticamente una columna compuesta por los vectores propios calculados de la siguiente manera, en donde la matriz original, que es A, se multiplica por B, que es una matriz que genera la aplicación del comando de los E y J, y va a ser igual a B por D. Cada columna de la matriz está formada por los vectores propios, utilizando la matriz identidad para llegar a ella. El paso 5 es escogiendo los componentes y el vector futuro. Este vector futuro prácticamente es un nuevo cúmulo de datos que se da por la transpuesta de los valores propios y de los datos originales. Para este paso final, ya se puede decir que es final, es necesario realizar la siguiente operación, que es: los datos finales van a ser igual a la fila del vector futuro por la fila de los datos ajustados, como se muestra acá, que es la transpuesta de la matriz de los valores propios por la transpuesta de la matriz de los datos ajustados con la media que se explicaban anteriormente.
Acá se presenta pues el comando para generarme vectorialmente la disposición de las gráficas, y pues la idea era hacer un gráfico de tallo para representarme los datos finales obtenidos a partir de la multiplicación de las matrices transpuestas. Y por último, pues para clasificar los datos, los cuales fueron calculados por una multiplicación de matrices homogéneas transpuestas, pues utiliza pues un for en el cual pues depende del tamaño pues de la matriz y de los datos finales que obtuve a partir de la multiplicación de las matrices transpuestas, y luego se utilizó un if para representarme a mí de los datos de i, que me graficara los datos que fueran mayor o igual a 1, que son los datos que prácticamente me van a servir a mí para mi procedimiento, o si no, que me graficara el resto. Acá se muestran las gráficas que se obtuvieron a partir de la programación, que son los datos originales con la resta de la media, es decir que estos son los datos ajustados, estos son los datos originales, este es el diagrama de tallo y estos son los datos finales. En estos datos se puede mostrar que los datos que se encuentran en rojo son los datos que tienen una mayor similitud y tienen un patrón más homogéneo que los datos que se encuentran en verde. Entonces se puede decir que estos datos en rojo son los que más se pueden utilizar para, o son como la respuesta más acertada que se dio para el análisis del PSA. Bueno, antes de hablar sobre las conclusiones, vamos a ver cómo funciona el programa en el entorno de MATLAB. Entonces, para ello, vamos a abrir acá la herramienta, y pues este es el código que nosotros utilizamos para programar el análisis de componentes principales. Como mencionaba mi compañero, pues el análisis de componentes principales fue realizado para datos aleatorios. Entonces, pues la primera parte fue crear los datos utilizando la herramienta RAND para la generación de los números o de los valores aleatorios. Entonces, pues de estos dos los datos fueron generados para dos variables X y Y, y pues se generaron un total de 80 datos. Posteriormente, pues lo que se hizo fue, como mencionaba mi compañero, obtener una nueva matriz que define la desviación estándar, y para definir la desviación estándar esto se realiza mediante la resta de la media con los datos originales. Esto lo que me hace es producir una nueva matriz que se conoce como los datos originales ajustados. Posteriormente, lo que se hizo fue calcular la matriz de covarianza utilizando el comando COV, que ya viene integrado dentro de la herramienta de MATLAB, y posteriormente pues lo que se calculó fue los vectores propios y los valores propios de la matriz de covarianza, utilizando también programaciones internas dentro del software o dentro del programa de MATLAB. Finalmente, pues lo que se hace es definir un nuevo vector futuro. Ese nuevo vector futuro sale a partir de los valores propios anteriormente calculados, y se multiplica pues por los valores que se obtuvieron previamente para la desviación estándar. Y pues si se dan cuenta, dentro de la programación hay un subplot. Esto quiere decir que cada uno de los datos o de los datos que fueron calculados para cada matriz fueron almacenados para finalmente publicar una gráfica de cuatro aspectos para hacer el análisis. Entonces ahora lo que vamos a hacer acá es correr esta programación para evidenciar cómo funciona.
Esta programación la vamos a correr en un Intel Core i3, pues para que se den cuenta del tiempo de cómputo. Entonces, si se dan cuenta, esta es una de las gráficas que se obtuvieron pues de realizar el análisis de PSA. Esta gráfica es diferente a la gráfica publicada en la presentación, precisamente pues porque cada vez que se corre el programa se generan nuevos datos aleatorios. Pero entonces es importante resaltar que la última gráfica de los datos finales, los puntos que se encuentran en rojo son los puntos que tienen una mayor similitud o un patrón más ajustado hacia el modelo PSA, y los otros son datos que se ajustan pero no tienen el ajuste, digamos, necesario para empezar a hacer el análisis. Entonces, ya después de que hemos evidenciado pues, los resultados de este modelo, pues podemos concluir varias cosas. La primera es que pues, el análisis de componentes principales es una herramienta muy utilizada para tratar de reducir o comprimir una gran cantidad de información y así poder encontrar la similitud de datos y poder expresar pues, la información que está contenida allí mediante el uso de menos variables con la menor pérdida de información posible. Entonces un ejemplo pues, es cuando se comprimen las imágenes. Lo segundo es que pues MATLAB facilita mucho pues, el cálculo de este modelo de análisis de datos debido a que ya tiene programas internos que facilitan el cálculo, por ejemplo el programa o el comando COV y el programa para calcular los valores y los vectores propios. Y finalmente pues las gráficas que obtuvimos nos presentan una clara clasificación de los datos, los cuales fueron organizados a partir de las matrices traspuestas, de los datos ajustados y de los valores propios. Muchas gracias, esperamos pues que de esta manera haya quedado un poco más claro en qué consiste el análisis de componentes principales utilizando MATLAB y nada, muchas gracias. Muchas gracias.